grabar. Que me parece que ya lo activé. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Gracias por tu tiempo, hermano. Gracias por permitirnos aprender de ti, de tu experiencia, de tu camino, con esta intención para recordar como humanidad esta conexión que de alguna forma yo veo que en algunos casos pues parece no estar, parece olvidada, parece perdida. Y, y bueno, pues la intención de esta charla, de esta mañana, pues es platicar, es conversar acerca de un poco de que tú nos compartas tu camino, tu experiencia, tu conexión con la tierra, con las montañas. Pero bueno, antes de pasar en materia a ese tema, me gustaría, si te puedes presentar un poquito, que nos puedas platicar tu camino, tu experiencia, lo que nos quieras compartir sobre ti, para todos conocerte. Gracias, David. Es una gran alegría para mí estar aquí contigo y con todas las personas que estamos compartiendo también. Seres que aún no vemos, pero que sabemos que nos están escuchando y que nos están guiando para dar una palabra del corazón, una palabra florida, como dicen en México. Así que estar contigo hoy aquí me trae recuerdos de Monterrey, de la Apu Huasteca, de ceremonias, de compartir. Y entonces eso nuevamente está en mi corazón. Si bien sabes, estos momentos son muy importantes para la humanidad, muy importantes para todos los seres, todas las personas. Entonces hoy encontramos esta forma de estar juntos nuevamente, de encontrarnos. Eh, Son tiempos de gran confusión y como comunicadores, como mensajeros y, y de comunión espiritual, es importante transmitir claridad a las personas para que por fin realmente podamos tomar nuestra propia fuerza, nuestra propia soberanía y nuestro camino hacia la libertad, hacia la emancipación. Entonces, algunos en este momento nos quieren coartar de ese camino de la libertad por vivir nuestra medicina, por vivir el recuerdo de toda la humanidad, desde que comenzó la humanidad, que son miles y millones de años, y de qué manera hemos vivido, hemos llegado hasta aquí, y de qué manera podemos continuar como humanidad en este planeta. Entonces, eh, ese es por el motivo que no estoy de manera presencial en México, porque está la... Si tú no accedes a lo que quieren imponer, no puedes viajar. Entonces, hoy es el mensaje que es muy importante que los guías brindemos a la humanidad. O sea, que abran sus ojos, que tengan cuidado, que no se dejen manipular. ¿Sí? Es preferible estar tranquilo y libre a Claro, estar aprisionado en el miedo. claro, gracias. ¿Y nos podrías compartir un poquito tu trayectoria, qué es lo que tú estás haciendo, cuál es tu camino, digamos, si se pudiera decir de esa forma, para comprender también un poco más profundamente tu palabra en ese sentido, ¿no? Sí, excelente. Bueno, yo nací el 24 de junio de 1989 en Argentina. Y es el día de la Navidad del Sur. Es cuando el sol renace, el Inti Raymi. Y también conocido como el día de San Juan Bautista. Mi nombre Juan ha sido puesto por mi mamá y mi papá escuchando el espíritu 11 años antes de que yo nazca. En el medio, antes de que nazca, tengo hermanos que no han nacido y ninguno se ha llamado Juan. Cuando yo llegué,
nuevamente llegó el nombre, el sonido, y también no estaba pronosticado por la medicina convencional mi fecha de nacimiento para ese día. Entonces fue algo bastante eh, raro, bastante raro. Eh, Mi mamá y mi papá no sabían de las tradiciones ancestrales de América, pero sí en su corazón ya estaba ese sentimiento. Y cuando yo nací, entonces comenzaron a llevarme a mí también a las ceremonias, porque sabían que era un día especial para este lugar. Entonces mi mamá sentía en su interior, en, cuando ya estaba embarazada de mí. Igual que nosotros, tú como eres papá y yo también ya en ese momento, ahora hablando desde el papá, o Ujú. sea, y de la mamá lo sentimos con nuestros Claro, hijos. claro, Entonces, está en nuestro, entre comillas, deber, pero sería como nuestro camino en evolución, escuchar al ser espiritual que está llegando, siendo sus receptores nosotros como mamá y papá, y acompañar en ese proceso. Porque ujú, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Eso es la clave de la existencia. Cuando yo no tengo propósito, estoy perdido en la vida. Cuando no tengo o cuando no a- escucho ese propósito, es probable que enferme también, porque hay una fuerza del alma, del espíritu, en un propósito grande. Entonces, el ser humano es importante que lo escuche para estar sano y compartir su esencia. Es como el aroma de una flor, ¿sí? Cada flor tiene su aroma y es su propósito compartir en este mundo. Entonces, y cada uno de nosotros tenemos un aroma bonito para compartir. Por eso es la palabra florida, la voz florida. O sea claro, que yo realmente exprese mi flor, o sea, la esencia de mí. claro. Bueno, así ha sido mi nacimiento. Venían los espíritus una vez de nacido. Primero unos que se querían llevar mi energía, unos cuervos negros. Luego venían las aves blancas y desplazaban a esos seres, toda la habitación. También recuerdo que contaban a mi madre, a mi padre, cuando ya comenzaba a expresarme en el idioma español, castellano, que estábamos con mi hermano en los cielos, amacándonos. Eso ya es un idioma de niño, es un Claro, símbolo. claro, O sea, no es así tal cual, pero claro. si es el idioma del niño traduciendo la vibración que siente en el momento en que decide encarnar. Entonces yo le decía, nosotros estábamos jugando en el cielo, amacándonos, y la casa o ustedes se fueron pasando, se fueron transformando del color rojo al color azul. Cuando se puso azul, entonces nos lanzamos por un tobogán. Yo fui primero y mi hermano después. Entonces así le contaba cómo habíamos venido. En ese aspecto estuve acompañado para eso. Es muy importante porque los niños recuerdan. Entonces todo comienza en el hogar. De qué manera acompañamos eso y lo llevamos a que en la sabiduría del adulto continúe. Mm, ¿Sí? O sea, eso nos hace vivir el mundo mágico desde siempre. Entonces así ha sido como yo he vivido desde pequeño, además de tradición de la magia. Yo conozco a mi abuela paterna que aún vive, Clara, y ella siempre ha practicado. Mi papá y mi mamá cuando yo nací ya eran astrólogos, psicólogos, trabajaban con el esoterismo. Hoy día trabajan. Y fue de mi bisabuelo que le transmitió a mi mamá también. Eso era hasta lo que yo conocía en esa parte, que es lo conocido. Después tuve que ir a lo desconocido. Entonces para eso emprendí un camino fuera de mi hogar. Estuve con un maestro
africano de Senegal, el señor Abdoulaye, durante 15 años desarrollándome a través del tambor, que es el sonido madre del corazón, es nuestro primer sonido. Entonces allí está el origen, el recuerdo del origen, y tenemos la posibilidad de equilibrarnos nuestro ser cuando desarrollamos nuestros dos hemisferios del cerebro en conjunto. Entonces la música, el canto, la danza nos permiten ingresar al sonido universal, al recuerdo. Eso, por supuesto, ha causado muchos movimientos en mi interior. Entonces, en un momento comencé a ser vegetariano. Durante 7 años he estado en ese proceso de muy pequeño, y la respuesta que di es comenzar a sembrar mis propios alimentos. Entonces, era realmente impresionante la huerta que cultivaba. O sea, he llegado a tener 200 metros cuadrados de alimento en el cual yo podía comer 100% de ahí. Wow. Entonces eso me llevó también a aprender a equilibrar un medio, a equilibrar a la vida con la que yo soy responsable, ¿sí? Claro. Porque cuando yo tengo una planta soy responsable de ella, lo mismo que una mascota, y mi hogar, mi cuerpo. Entonces comienzo a ver que eso está dependiendo de mí, ¿sí? Mm. Así como yo también dependo de otras fuerzas, de otras energías. Es una Claro. interrelación. Entonces comencé a sanar de esa manera las plantas. Luego comencé a tener mis animales, mis gallinas, y tuve experiencias de sanarlos también. Negociar con el águila para que no se lleve los pollitos, porque claro, ellos pasan ahí y se quieren llevar su presa. Entonces, bueno, si hay 10 te doy 3, pero me dejas 7, y así uno va hablando. Sí, va hablando. Eh, este proceso luego me llevó a viajar a los Andes más al norte, al Perú, Bolivia, donde recibí mis primeras iniciaciones hace ya 8 años también. He caminado peregrinajes. En el 2019, para ir más reciente, he caminado durante 3 meses el camino real, en quechua llamado Japagñán, desde Mendoza, Argentina, desde Apu a Concagua, hasta la nación Queros, un pueblito a 200 kilómetros al este de Cusco, en Perú. Entonces allí han venido conmigo 12 personas que me han acompañado, y he cumplido una profecía que yo no entendía por qué me estaba tocando a mí, porque si bien sí ya estaba siendo responsable de mi propósito, todavía seguía sin comprender, porque la comprensión llega mucho después. Es un gran tema del ser humano, que siempre quiere comprender antes de vivir. O sea, uno vive y después comprende, no es primero comprende y después vive. Claro, claro. Wow. Eh, entonces tuve que caminar ese peregrinaje para más o menos en la mitad del peregrinaje, la mitad del camino, llegando a la ciudad de La Paz en Bolivia, reconocer mi origen físico de miles de años. O sea, mi origen de esta sangre que corre hoy por mis venas. Ahí está toda nuestra fuerza del ser humano. Nosotros tenemos dos orígenes, un origen físico y un origen espiritual. Eso se mezcla en la sangre. Por eso la sangre es caliente. El agua es el origen físico, es el agua. Y el fuego es el origen espiritual. Cuando se juntan, la sangre toma temperatura. Por eso es tan importante nuestra sangre y nuestra genética. Claro. Entonces, allí el mensaje me ha llegado de mis abuelos. Me estaban esperando, y yo a ellos. En mi origen de sangre está en el lago Titicaca.
en Bolivia. Hace 14.000 años, según la historia oral, según la tradición que cuentan los abuelos, antes del diluvio universal había una gran oscuridad y todo era grande. Allí estaban los primeros familias, seres humanos. Esas familias son Achata, Titirico, Mamaní y Ventura. Yo soy Ventura. Entonces allí he encontrado mi origen y tomé, tomo mi fuerza. Con este mensaje, lo importante no es que tú digas, wow, este chico que viene de 14.000 años. No, es que una persona como tú lo ha alcanzado ese recuerdo. O sea, pero Claro. no por conocerlo, sino por ir hacia a lo que estaba desconocido. Entonces todos nosotros tenemos ese origen, cada uno en un lugar de la tierra. Entonces es encontrar, el mensaje es encuentra ese origen físico y ese origen espiritual. Tu linaje tiene miles de años, Mm, entonces ahí está tu fuerza. wow. Si tú no lo agarras, entonces va a venir otro y se lo va a agarrar como para sí. Esto es así acá en la tierra, estamos en un gran cuento, un gran reality show, que si tú no agarras lo que te corresponde, te lo agarran. Es energía. Entonces entiendo, vaya, que ese caminar va trayendo como piezas de entendimiento que finalmente podría traducir de alguna forma que la intuición siempre ha estado ahí, que te lleva, te guía, la escuchas y al final después empieza a revelarse un poco más, ¿no? Del camino, así lo podría decir. Ok, ahora, ¿cómo, qué nos puedes decir, digamos, bueno, de la tierra en sí y al mismo tiempo de los apus, de las montañas? ¿Qué son las montañas? ¿Cómo ves tú las montañas? ¿Qué nos puedes decir acerca de las montañas? ¿Qué son tu experiencia? Bien. Bueno, es tal cual como tú lo cuentas. Y hay cientos de historias más. O sea, la vida es así, en cada instante, en cada día. Entonces, la Tierra, como planeta, es un cuerpo, ¿sí? Un ser, como tú y como yo. Inteligente, un ser supraconsciente. Es nuestro hogar. Allí vivimos. Y nosotros somos... yo lo explico de esta manera. En nuestro cuerpo hay órganos. Por ejemplo, tienes el corazón, tienes los pulmones, tienes el cerebro. En la misma Tierra también hay continentes. Allí puedes ubicar el cerebro, puedes ubicar los riñones, los órganos. Cada uno de nosotros vivimos dentro de uno de esos órganos de la Tierra. Entonces dentro de ti hay seres viviendo que están trabajando para que todo esté en armonía. Por ejemplo, para que lo que tú comes, tu cuerpo automáticamente, gracias a los seres que allí viven, toma lo que es necesario para él y desecha lo que no. Eso es maravilloso. Hay seres que están en el corazón pulsando que la sangre recorra todo el cuerpo. Y puedes imaginarte seres que navegan por tus venas llevando información y nutrientes, como si fueran que andan en barcos o en balsas. Wow. Están ahí. Entonces, cuando yo
escucho eso, puedo escuchar también lo que necesita el cuerpo y lo que necesitan estos seres. Por ejemplo, imagínate en tu trabajo cotidiano ahora. Entonces, sea que tú trabajas para una empresa o trabajas para una sociedad o para tu propio emprendimiento, gustas de un buen trato y que te dé un buen fruto. Entonces ahora míralo para adentro. ¿Qué pasa con esos seres que trabajan dentro de tu cuerpo? Tú le das un buen trato, le das una mirada, le das una escucha, lo reconoces. Entonces ahora mira la Tierra como planeta y ve tu función. La Tierra te está viendo, estás escuchando qué es lo que ella precisa para que la vida continúe dentro de la Tierra, o está siendo un cáncer para esta Tierra, porque si tú lo ves en el ser humano se genera esa enfermedad también. Es como la propia, dentro del propio cuerpo se está matando lentamente, o sea, asesina a su propia vida. Entonces el ser humano puede ser así con la Tierra o no. Eso es muy importante que tengamos en cuenta, qué estamos Wow. brindando, y esto también verlo hacia la humanidad, o sea, las próximas generaciones, porque si el ser humano continúa con este comportamiento, la madre tierra nos limpia de un sacudón, y, y que siga participando. Es así. Entonces, allí está nuestra relación con la tierra. La tierra va a continuar, ¿sí? Ahora esta tierra, una vez, hace miles y millones de años, fue un ser humano como tú. ¿Sí? La montaña que tú me preguntas, la Huasteca, por ejemplo, es un gran ser. Ha sido un ser humano una vez. Un ser humano consciente. Si tú me preguntas, un chancho era un ser humano también. Por eso el chancho es igual al ser humano dentro. Por eso lo usan para hacer trasplantes con humanos. Porque un día fue humano. Hasta puede haber compartido el mismo planeta el chanchito y la huasteca como ser. Podían ser los dos humanos. Uno se convirtió en apu, en montaña, el otro se convirtió en chancho. Depende de nuestras acciones, del día a día. Y lo importante es que cada día podemos renacer y una noche podemos morir. Si hemos estado haciendo daño, basta con reconocerlo y entregarlo y comenzar a cultivar la vida. Entonces eso es un apu, una persona que cultivó la vida, que hizo las prácticas para servir, para acrecentar la conciencia. Hoy se fue a vivir ahí o el ser humano lo puso ahí para acordarse de él. Es simplemente acordarse. Siguiendo con esta manera de explicar lo que me gusta mucho porque es sumamente sencillo de entender, eh, digamos, en nuestro propio cuerpo, entonces pudiéramos decir que si lo empezamos a cuidar con nuestra propia conciencia, a alimentarlo correctamente, digamos, a sentir qué es lo que necesita, entonces yo podría entender que los seres que habitan dentro de mí entonces estarán fortaleciendo, estarán eh, embelleciéndose de manera natural, orgánica, porque esa es su función, ¿no? Cultivar un buen fruto.
y que salga el árbol que esté bien sembrado y entonces que dé buenos frutos. Eh, y entonces entendería que de la misma forma, si lo empiezo a alimentar de la manera equivocada, yéndome a los excesos, con energías pues densas, entonces esos seres se empezarán a transformar en, pues en lo que describiste como un cáncer, ¿no? Algo que empieza a enfermar el cuerpo y entonces el fruto pues quizás no madure. eh, y entonces pasándolo a la tierra, nosotros representamos esos seres y entonces hay algunos que están tratando de cultivar buenos frutos y hay otros que están haciendo otras cosas. ¿Lo podría decir de esa manera? Sí, es así. Ok, Y hoy en el planeta lo estamos viviendo a una escala superlativa. A nivel global, a nivel mundial, a nivel... em, hasta el cáncer se quiere disfrazar de buena salud en este momento en la Tierra. El, el que destruye se quiere disfrazar de que construye. ujú, Entonces hay una necesidad tan grande de vivir una nueva manera que es importante escuchar atentamente, escuchar atentamente para que la palabra que escuchemos nos lleve hacia la libertad, que nos lleve a la fortaleza, que no nos lleve a la dependencia. wow, gracias. Me gusta mucho cómo lo articulas. Yo estoy completamente de acuerdo con eso que dices. Eh, Ahora, hablando un poquito más de los apus y de esta belleza en el cuerpo de la tierra, que son las montañas, una parte de, y como describiste, en algún momento fueron seres que hoy son, se le podrá llamar guardianes de, de esta buena salud de la tierra, de esta congruencia natural, de esta belleza de la existencia. Eh, ¿Nos podrías un poco, no sé, tal vez ahondar un poquito más en esos apus, vaya, hay distintos tipos de guardianes, de montañas, hay unos muy altos, muy grandes, nevados, pues hay volcanes, ¿no? Pues en los mismos mares, quizá hay muchísimo, ¿no? Eh, ¿Cómo pudiéramos leerlos? ¿Cómo pudiéramos comprenderlos, conectarnos con ellos? Eh, Todos los humanos pueden hacerlo. ¿Qué necesitan para verlos? Porque muchos siento yo que ni siquiera los ven, aunque están ahí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bien, para mí hay un tema importante en nuestra relación con todos los seres, que es vernos a nosotros mismos. Que cuando tú vas a la montaña sea para encontrarte a ti. Cuando conversas con una persona sea para encontrarte a ti. Cuando caminas un peregrinaje sea para encontrarte a ti. Entonces, allí vas a sentir realmente la voz del Apu. La- es, hay un tema muy importante que es, em, va a depender de ti cómo uses la energía del Apu, no del Apu. Entonces, por eso es encontrarte a ti primero. Porque si tú usas la energía del Apu con inconsciencia, entonces el Apu va a hacer inconsciencias. O sea, necesita que tú lo guíes también. O sea, es una acción mutua. Tú tienes que guiar y también tienes que escuchar. Eso lo podemos ver para que se entienda con Jesucristo, por ejemplo. Mira, Jesucristo fue matado por la humanidad.
porque traía una palabra verdadera. La humanidad no lo resistió y lo mató. Luego, los mismos que lo mataron levantaron iglesias. Con esa misma iglesia fueron y mataron a otras personas en nombre de la persona a la cual ellos habían matado. Eso es igual. La humanidad lo mató al Apu, luego puso templos en nombre del Apu y mató otras personas en nombre del Apu. Entonces, el Apu está para que tú te encuentres a ti mismo. Entonces, cuando tú emanas desde tu ser la integridad, el recuerdo original, entonces es la mejor ofrenda que podemos hacer a la vida. Eso es la mejor ofrenda. Ok, podríamos, bueno, estamos un poco entrando al terreno este, que a mí en lo personal me duele mucho. eh, y yo quisiera preguntarte si, digamos, la inconsciencia que está presente en la Tierra, yo siento que ha literalmente matado algunos de estos guardianes, o sea, se los ha comido todos. Y entonces es posible que se los coman en ese sentido, o sea, que, digamos, esa antena o esa parte guardiana de una montaña pueda debilitarse a medida la que el consumismo de sus propios recursos naturales ya no está, entonces queda siendo un pedazo de tierra inerte. Eso tú lo ves así, o sea, sucede, o ellos siguen ahí, se mueven, se van, vaya. Sí, el punto es que la alta conciencia no interviene, no manipula porque es respetuosa del libre albedrío, ¿sí? Entonces es cuestión de comprender que hay pactos muchas veces entre los que quieren, por ejemplo, hacer una minera y el mismo Apu. O sea, el mismo Apu hace un pacto con ellos. Y después está la otra fuerza que es por estar. Eso produce, por supuesto, tremendas consecuencias. Produce sequía, produce inundaciones, produce catástrofes. En, est en este momento hay agujeros dentro de la Tierra. O sea, el ser humano ha sacado ciudades enteras de abajo de la Tierra para agarrar el petróleo y todas las situaciones que todos usamos. O sea, yo también cargo combustible y es... Entonces ser consciente de eso nos va llevando a hacernos preguntas. Entonces hay una alta conciencia del Apu. O sea, el Apu es como tú. Tiene al Dios y al diablo dentro. El ser humano lo tiene. A Dios y al diablo. Lo mismo. Entonces, todas esas tentaciones, todo eso que nosotros vivimos como seres humanos, el Apu igualmente lo va a vivir de otras maneras. Entonces, es un camino hasta llegar al sol. El sol es un ser que nos lo muestra con su presencia, con su ser en sí mismo. Hay una melodía, una vez escribí, dice: yo soy el hijo del sol, vengo de donde la luz se gesta a sí misma. Entonces, eh, todos somos hijos del sol y venimos de donde la luz se gesta a sí misma.
Eso es el sol. Y ese es nuestro recuerdo para traspasar los momentos difíciles. ¿Sí? Es nuestro recuerdo de ir hacia allí a gestar nuestra luz. Eh, los apus lo están haciendo también. Pero no le demos todo el peso al apu. O sea, porque Claro, estaríamos siendo irresponsables. Tomemos nuestro peso y démosle al apu también lo que él puede cargar. Entonces de esa manera estamos en una ayuda mutua. gracias, wow, sí, gracias por decir eso. Me parece, sí, 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 o sea, un punto fundamental eso que acabas de mencionar. Yo a veces siento, a veces lo veo en mí mismo, ¿no? Que a veces trato de encontrar las cosas afuera de mí, ¿no? Y entonces, pues a veces le doy mucho peso pues, en este caso, ¿no? A los apus, a la tierra, porque siento un amor profundo, me encanta la naturaleza, yo veo sus colores y es algo que me conecta, es algo que me recuerda, ¿no? Pero al final, lo que acabas de decir, estoy completamente de acuerdo, me lleva hacia adentro, me lleva hacia empezar a mirar un poco más adentro de mí, ¿no? Y ahí es donde encuentro tal vez las respuestas o las preguntas más profundas que me llevan a construir el camino. Pero, pero sí me doy cuenta que a veces, eh, pues sí, veo que tal vez siento que se puede gastar mucha energía en querer corregir todo afuera y siento que, bueno, como lo acabas de describir, creo que no hay mejor forma de como lo dijiste. No seamos irresponsables y entonces tomemos nuestro lugar y hagamos lo que corresponde dentro de nosotros para que entonces se empiece a ver reflejado afuera, ¿no? Así es. ¿Cuál sería la problemática que tú ves de esta, pues de estar tan desconectados de nuestra propia conciencia y que eso nos lleva pues a querer seguir siguiendo, pues consumir las montañas, todos los recursos. Entonces, para construir un mundo que yo siento muy superficial, muy, pues que solo se basa en los placeres más bajos, en la comodidad, y dejamos de pensar en las plantas, en el oxígeno, en los animales, en los ríos, en el agua. Eh, ¿Cuál crees tú que sea el problema que nos está llevando a hacer eso como humanidad? Bien, los tiempos actuales de la Tierra, del planeta en sí, son de trascendencia, son de un nuevo comienzo, son de amanecer. Estamos viviendo los tiempos esperados desde hace miles de años, en el cual el ser humano tiene la posibilidad de emanciparse, tiene la posibilidad de convertirse en Apu, en montaña. Todos nosotros estamos viviendo ese tiempo. Entonces, hay una fuerza que se alimenta del miedo, hay una fuerza que se alimenta de los sacrificios, hay una fuerza que se alimenta el uso de la energía sexual de ciertos modos. Una fuerza que fue también la que creó el ser humano. Fuerzas que no vienen de este mundo. Porque como nosotros sabemos, tampoco venimos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos una fusión de razas. Hay algunas que nos quieren mantener esclavos. Por eso, hablando de los apus, sabemos todos, si nos preguntamos, ¿a dónde va todo el oro, toda la plata y todos los metales preciosos que se están
profanando de las montañas. Hay una gran parte que se lo llevó el Vaticano, está todo ahí. Y eso es de hace 500 años, pero de 500 años para aquí estoy seguro que se han llevado de la tierra más de 100 Vaticanos de oro. ¿A dónde se van? Entonces hay seres que se alimentan de ese oro, hay seres que se alimentan de la sangre, hay seres que se alimentan del miedo. Entonces han inventado todo este cuento. Es un reality show. Hay personas que lo ven, están viendo por el televisor o por el celular el reality show de su propia vida, porque lo están comprando esa historia. Y hay quienes están escribiendo una historia. Entonces, este es el momento de despertar como humanidad. Es un gran momento de comenzar a elegir qué alimentamos energéticamente. Porque si yo voy a un estadio de fútbol, o sea, hay cientos y miles de personas activando sus emociones hacia arriba y hacia abajo. Hay algo que se está alimentando de eso. ¿Por qué hay guerra? Porque hay algo que se está alimentando de eso. Porque el ser humano, o sea, el ser humano no se da cuenta que con sus impuestos paga las armas que después matan a su propio pueblo. Todos los seres humanos. Entonces es comenzar a despertar nuestra propia esencia. O sea, puede ser a veces que es duro lo que estoy diciendo, pero es real. O sea, la conciencia cuando despiertas también tienes que hablar la verdad. Hay lugares para hacerlo, no lo voy a hacer en una red social, no me voy a ir a... porque no... Hay quien quiere escuchar y hay quien no. Entonces se resguarda a uno mismo para no desperdiciar su palabra. Es lo mismo que la energía, no voy a estar desperdiciando energías en conflictos, en a ver quién tiene razón o no, y se pelean las mismas familias. ¿Y quién se alimenta de eso? Entonces, nosotros seamos alimento de quien queramos ser alimento, porque igualmente lo somos alimento. Y alimentémonos también lo que querramos alimentar. O sea, es simplemente ser consciente. Yo a veces siento que, vaya, identifico la tecnología inorgánica y le llamo yo. eh, una tecnología que no pertenece a este lugar y muy evidentemente consume mucha energía, muchos recursos y pues alimenta energías específicas que, en mi punto de vista, van hacia una autodestrucción y pareciera que ese sea el propósito de estas tecnologías, de estas máquinas. Y a veces pues son un poquito abrumadoras, son grandes, son sofisticadas, eh, y entonces yo a veces me siento pequeño a un lado de ese robot, de ese monstruo, y a veces siento un poco de frustración por no saber cómo pararla, porque pareciera, bueno, lleva muchos años en la Tierra y está como muy agarrada, muy instalada y, y entonces yo me pregunto, ¿cómo le hago para desactivar eso? Y entonces una de mis conclusiones es que no lo puedo hacer solo, que necesitamos unidad y entonces entre más seres humanos veamos y trabajemos hacia el mismo lado, siento que será más sencillo e incluso natural, como, no sé todavía cómo, pero ¿cómo ves tú esa
digamos, ese reto o esa, no sé si llamarle batalla, confrontación, porque estamos en el mismo plano físico y entonces, pues a mí sí me molesta que me quiten el aire que yo quiero respirar limpio y, pero no quiero gastar mucha energía en esa molestia. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú al respecto de cómo poder parar esa maquinaria? ¿O cuál sería un primer paso, digamos, para la gente que está sintiendo y resonando en lo mismo? ¿Qué nos puedes decir? Liberarse. Liberarse es la manera. Realmente emanciparnos. O sea, que lo digamos no quiere decir que estamos presos de eso. O sea, sino que estamos viendo lo que sucede y lo estamos compartiendo. Y la mejor vía es tomar nuestra soberanía, comenzar. Y sí juntarse, sin embargo, no hacer grandes juntadas de miles y miles de personas, porque eso puede ser hasta a veces perjudicial. Lo hemos visto hace poquito, un montón de personas sumamente del camino espiritual y de diferentes eh, ideas se juntaron por un portal en todo el mundo. Y el portal lo que hizo fue abrir un portal que no era el que todos estaban buscando. O sea, lo vimos a los 2 días comenzó una guerra. Entonces, allí es donde hay que observar. Yo hago tal práctica o me junto con tal persona. Entonces, ¿qué es lo que se sucede? ¿Qué secuencia se genera? Entonces, ese es nuestro mejor camino para... No se trata de enfrentar, se trata de proponerse, ¿sí? No vamos a ir a las calles a hacer marchas, por lo menos yo no lo voy a hacer. Igualmente, si hay personas que lo quieren hacer, está muy bien. Eh, para mí lo mejor es encontrar ese lugar de aire puro que todavía está y trabajar desde ahí, llevar a las personas allí, que se renueven. Por eso yo estoy yendo a la montaña por un montón de sincronías, como te comenté al principio. Podré hacer otro contándote cómo llegamos a ese lugar, que es el centro, uno de los centros energéticos de la Tierra más importantes, la ciudad intraterrena de Erx. Entonces, sabiendo cómo hay todo ese gran teatro, hay herramientas que también nos han dejado, solamente que están ocultas. No está todo donde están las masas, está todo en lo oculto. Allí están las llaves para la liberación, en lo oculto, en lo que está sin verse. Claro. Entonces, hay llaves que nos han dejado. Por ejemplo, las plantas sagradas, que bien usadas y bien guiadas pueden acompañarnos hacia la liberación. Fueron hechas para eso. Lo mismo que el camino real, el Hapagñán en quechua, pero está en toda la tierra este camino, porque es donde ha caminado Iliatexe Viracocha, donde ha caminado Quetzalcóatl, es el mismo, donde ha caminado Jesucristo, es el mismo, tiene miles y miles de años. Va a depender de cada uno de nosotros qué hacemos con ese camino. Tú lo puedes llevar hacia la iluminación o lo puedes llevar hacia la destrucción. El mismo camino. Por el mismo camino ha caminado José de San Martín, el libertador de América. Seguro lo conocen. Y ese hombre luego no fue reconocido por la misma humanidad. Se quedó
solito en un cuartito de viejo, pero tranquilo, porque no lo hizo para ser reconocido, lo hizo porque es su propósito. Y eso es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Lo que hacemos no lo hacemos para ser reconocidos afuera por otros seres. Lo hacemos para cumplir nuestro propósito. Bajo. Gracias. Gracias por esta claridad. Gracias por estos mensajes, este mensaje, gran mensaje. Eh, Quisiera, bueno, bueno, me dejas lleno de energía, de, de- de cosas buenas, hermano. Mucha nutrición. Eh, Valoro mucho tu tiempo. Nuevamente, muchas gracias. Quisiera, pues, para finalizar, solo preguntarte si hay algo más que nos quieras compartir eh, en ese sentido, para que la gente pueda, tal vez, que no sabe cómo y quiera acercarse a esa liberación, pero no sabe ni por dónde empezar. Como dices, hay ciertos grupos que se disfrazan y entonces confunden a la gente, confunden el camino. Yo he visto gente que genuinamente busca su corazón y a veces pues no saben a dónde ir. Entonces, no sé, en ese sentido, pues un mensaje para la humanidad en torno a todo este tema de la conciencia, de las montañas, de la tierra, de la liberación, algo que quieras para concluir. Gracias. Mi mensaje para todos los que están escuchando, los que están viendo y los que están presentes es recuerda, recuerda cantando en el amanecer, recuerda cantando el anochecer, recuerda danzando la lluvia, recuerda danzando el sol, recuerda saludando las montañas, recuerda saludando a la humanidad, saludando en tus sueños antes de ir a dormir. Allí puedes despertar, puedes encontrar mensajes de tus ancestros. Recuerda tu ángel de la guarda, tu guardián, tu apu. Recuérdate a ti mismo y serás libre. Yo aquí estoy para acompañar también en los procesos de libertad. Por eso son procesos en una sección de tiempo. No se acompaña eternamente. Cuando uno guía, es muy importante. Si no, estaría siendo dependiente. También les digo que recuerden a su mamá, a su papá, recuerde a su hijo, recuerde a su hija. Es un hilo espiritual, todo nuestro linaje y todas las personas que nos hemos emprendido en este gran camino de la vida hace miles de años. Siempre estarás conectado a esas personas. Nunca se rompe ese hilo, por más que estén vivos o muertos, por más que hables, por más que los veas o no los veas, por más que los llames o no los llames. Entonces de esa manera vamos a aprender a relacionarnos libremente también con estas relaciones, con estos hilos. Relacionarnos libremente con nuestra mamá, libremente con nuestro papá, libremente con nuestro hijo,
libremente con nuestra hija, libremente con nuestro compañero, libremente con nuestro compañero. Cuando reconocemos la eternidad, el principio y el fin de todas las cosas. Hecho está.